Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Estamos conversando en este día con Miguel Ángel Quesada, quien es secretario regional ministerial de Hacienda, y especialmente sobre esta estrategia regional de desarrollo. Entre las fortalezas de la región hablábamos, ¿cierto?, de la internacionalización, ¿cierto?, de este punto tan estratégico que tiene la región. Y otras de las fortalezas de la región es el tema turístico, que es como lo que primero salta a la vista, me imagino, y que la mayoría de la gente, cuando se hacen estos talleres, estas reuniones, dicen, bueno, esta es una región turística. Se habla mucho de que la minería, ¿cierto?, va a durar lo que duran, ¿cierto?, los proyectos mineros. Tenemos la experiencia del salitre, y la gente dice, bueno, en 20 años, 30 años, 50 años, probablemente a lo mejor la minería del cobre se va a terminar, pero el turismo, digamos, nos queda, digamos, porque tenemos los paisajes, tenemos una serie de ventajas ahí comparativas y hay que apuntar y trabajar en ese sentido. ¿Están así? ¿Lo siente así la gente? Yo creo que lo siente así. Por definición, nosotros los tarapaqueños nos sentimos más una zona turística que una zona minera. Si tú le preguntas, ¿no es cierto?, a una persona en Antofagasta, ellos dicen, nuestra vocación es minera. Claro. Si tú le preguntas a un tarapaqueño, ellos dicen, somos una ciudad turística del desierto, ¿no es cierto?, playa. Ahora, yo soy de la idea de que nosotros tenemos en un proyecto que nosotros teníamos en el proyecto RED, que tú lo debes conocer, nosotros hemos hablado de innovación. Y por lo tanto, yo siempre cuando hablamos de innovación, nosotros estamos hablando de lo que va a ser el proceso post-minería. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, ¿qué es lo que estoy pensando post-minería? Estoy pensando en el turismo. Y por lo tanto, este es un eje estratégico por siempre. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar el turismo, ¿no es cierto?, de corto alcance como de largo alcance. Y por lo tanto, ahí tenemos un gran desafío, porque el turismo no basta, ¿no es cierto?, con que nosotros digamos que tenemos una vocación turística y que somos una región turística, sino que hay que tener los servicios pertinentes, la hotelería. Si nosotros vamos a llevar, ¿no es cierto?, ser capaces de asociarnos, la asociatividad, ¿no es cierto?, con zonas que pueden ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, Santa Cruz, con el noroeste argentino. De hecho, ya lo estamos haciendo. En conjunto con Santa Cruz estamos tratando de asociarnos para que el turista, ¿no es cierto?, de larga distancia esté cierta cantidad de días en Tarapacá y también vaya allá. O sea, hay muchos turistas que vienen a esta zona y circundan la zona, digamos, están cerca de acá, pero no llegan allá. Están, ¿cierto?, en Machu Picchu, están en Bolivia, en toda la zona que tienen ellos tan linda, o en el noroeste argentino, pero o en el San Pedro de Atacama, sin ir más lejos, aquí cerquita, pero no llegan a la región. Hay que traerlo. Bueno, lo que pasa es que ese es el desafío. ¿Cómo nosotros, ¿no es cierto?, logramos que, primero, que directamente lleguen a Tarapacá, ¿no es cierto?, y que por lo tanto los tengamos, no sé, 4 días, 5 días, y que luego nos asociemos, ¿no es cierto?, con otra zona tan importante como la que es, ¿no es cierto?, puede ser San Pedro de Atacama, puede ser, ¿no es cierto?, el tema de Santa Cruz, del noroeste argentino, de Brasil también puede ser, ¿no es cierto?, y por lo tanto tener una oferta atractiva, ¿no es cierto?, con un circuito turístico que para ellos que sea muy atractivo, y por lo tanto ese es el desafío. Y obviamente que los servicios que tenemos que tener tienen que ser de calidad, de tal manera de cautivar y que ese turista, ¿no es cierto?, le cuente a muchas más personas que acá lo pasó muy bien, y no solamente lo pasó muy bien, se atendió bien, comió bien, ¿no es cierto?, y pudo desplazarse a cada una de las zonas. Ese es gran punto, eso de desplazarse a las zonas, digamos, de interés, porque uno va, ¿cierto?, a los pueblos del interior y para llegar, caramba, que cuesta, digamos, si tú no tienes un buen vehículo, ¿cierto?, las zonas que están más alejadas, las quebradas, en fin, que son muy bonitas, hay cultivos aterrazados que datan de siglos, ¿cierto?, de la época precolombina, hay muchos atractivos ahí, pero si tú no tienes vías, digamos, de acceso y cuando llegas a los pueblos también que alguien, no sé, te atienda, que hay un restaurante, que haya un hostal, que haya algún lugar donde pernoctar, ahí estamos absolutamente al debe, o sea, sí, muy mal. Estamos al debe y fíjate que ahí es donde tenemos que, por eso yo decía que tenemos que poner los incentivos pertinentes, y ahí nuestra estrategia es una orientación básica. O sea, creo yo que cuando uno ve que hay brecha y eso lo podemos suplir, siempre van a estar los recursos. Cuando hablas de incentivos, tú, por ejemplo, ¿caben ahí los subsidios, por ejemplo?
El FNDR no da subsidio, pero sí puede ir en un proyecto en conjunto, ¿no es cierto?, público y privado, que efectivamente ayude a desarrollar algunas líneas de negocio, ¿no es cierto?, y que permita, por ejemplo, está el fondo, el FIC, ¿no es cierto?, Fondo para la Inversión para la Competitividad. Entonces ahí también se puede financiamiento para ese tipo de cosas. Hay otros temas que las unidades técnicas, ¿no es cierto?, cuando es el municipio, al municipio sí le podemos entregar esos fondos para que pueda desarrollar estos tipos de temas. En conjunto, por ejemplo, el MOP hoy día está desarrollando lo que son los caminos vecinales. Entonces, un tema muy importante por lo que tú decías, oye, los caminos muy malos, ¿cómo llego allá? Pero sin embargo, hoy día ya tenemos una fuente de financiamiento que es el MOP y que vamos a hacer caminos vecinales. Entonces, estamos resolviendo una demanda de la región para resolver este tema. Ahí está el tema, digamos, que esta es una guía. Aquí está la guía, exactamente. Ya. Ahora, respecto de otro sector importante que es el comercio internacional, tenemos la zona franca, ¿cierto? Pero también tenemos algunas dificultades con algunos empresarios que se quejan porque dicen, bueno, nuestro país, ¿cierto?, tiende a cero, no sé en qué minuto los aranceles van a ser cero en todo el país. Y bueno, ¿de qué sentido tiene la zona franca, digamos, si en el fondo el país entero va a ser una zona franca? ¿Tiene sentido, sigue teniendo sentido esto como centro comercial? Bueno, yo creo que el tema de los aranceles, creo yo hoy día no son lo que le da vida a la zona franca. No son lo más relevante. Yo creo que no es lo más relevante. Yo creo que hoy día lo relevante es que los empresarios de zona franca se han transformado en especialistas logísticos. Y por lo tanto yo creo que ese es el gran desafío de ellos, es cómo llegamos a la SOFRI 2.0, ¿no es cierto? De tal manera de decir, mira, en esto hemos desarrollado toda esta expertise, son reconocidos internacionalmente y por lo tanto hoy día tenemos que dar otro salto, de tal manera de consolidar, ¿no es cierto?, esta plataforma logística y que nos permita llegar, ¿no es cierto?, a que la zona franca de Iquique siga siendo reconocida. Y los aranceles en todo el mundo van a ir bajando. Nosotros somos la economía más abierta del mundo, por lo tanto tenemos grandes desafíos y aquí tenemos que ser competitivos. Por lo tanto, el desafío es cómo nosotros con los servicios que tenemos que dar somos lo que decimos que es el centro neurálgico de lo que es zona franca. Los ejecutivos de la zona franca, ¿cierto?, su presidente, incluso uno conversando con él, dice que se quejan, digamos, de que ellos no participan del PIB, ¿cierto?, porque son una zona, digamos, extraterritorial, entiendo, y por lo tanto no se incorporan en el PIB. Entonces dicen ellos que están subvaluados, digamos, que no los toman en consideración tanto en la región, porque esta es una región minera, se dice, ¿cierto?, la mayor cantidad del Producto Interno Bruto es minero, pero que no se le ha dado la real dimensión que tiene a la zona franca. ¿Eso es tan así o de todas maneras, digamos, existen las cifras, los datos que permiten, digamos, dimensionar el tema de zona franca acá en la región? Yo creo que no es tan así porque, en definitiva, un poco lo que yo te decía, 2 más 2 igual 4, pero aquí la sumatoria es 2 más 2 igual 5, de tal manera de que el aporte que hace zona franca, ¿no es cierto?, al aporte al trabajo, ¿no es cierto?, al comercio, es muy importante. Y sobre todo que Tarapacá se siente, está en el ADN de Tarapacá la zona franca. Hay mucha gente que por definición no quiere trabajar en la minería y quiere trabajar en zona franca. Hay muchos emprendedores que están en zona franca. Por lo tanto, ha cumplido un rol muy importante SOFRI en el sentido de ser un verdadero polo de desarrollo en aquellos momentos que hemos tenido los ciclos económicos por los auges que tuvimos. En algún momento, ¿no es cierto?, la pesquería, en otro momento hoy día la minería, pero también sigue la zona franca. Esto mismo se decía cuando empezamos a bajar paulatinamente los aranceles en Chile por los convenios de libre comercio, qué sé yo, y zona franca sigue vivo y yo creo que va a permanecer en la medida que los empresarios tengan un desafío por transformarse, ¿no es cierto?, en los especialistas en logística y que combinen, ¿no es cierto?, lo que es el comercio con el turismo, que hoy día tenemos, que es un gran desafío. Miguel Ángel, hace algunos días se entregaron las cifras del censo y una de lo que más resalta, digamos, ¿cierto?, obviamente es el liderazgo que tiene nuestra región en el crecimiento demográfico. Digamos, es una región que está creciendo más del doble de lo que crece el país y que si uno la proyecta y dice, bueno, tenemos casi 300.000 habitantes en la región, vamos a llegar a los 400.000 habitantes probablemente dentro de aquí a 10 años, digamos. ¿Está preparada la región para tanta gente? ¿Cierto? Lo que significan, en fin, casas, ¿cierto? Significan carreteras, significan acceso, comercio, servicios, o estamos un poco atrasados en ese sentido y hay que acelerar el paso.
A ver, yo creo que la cifra, yo estoy muy contento por la cifra porque un poco por el defecto profesional que uno tiene, yo creo que en la medida que sigamos creciendo vamos a tener un volumen, ¿no es cierto?, de región muy importante. Una masa crítica. Una masa crítica importante, y eso a mí me tiene muy contento. Ahora, eso trae desafíos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo alojamos a esa gente acá, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la entretención, de la vivienda, de la salud, de la educación, y por lo tanto aquí hay desafíos, y aquí hay que, yo siempre veo el vaso medio lleno, en el sentido de que hay que tomar el desafío. Tenemos esta condición, ¿no es cierto?, de desarrollo, de un crecimiento económico que se ha dado por el área de la minería, y creo yo que aquí hay que tomar el desafío de decir, bueno, somos capaces los tarapaqueños de recibir este volumen, y por lo tanto yo creo que sí, y aquí tenemos que ser capaces de solucionar estos problemas que nos está que nos produce, ¿no es cierto?, el crecimiento económico. Y ahí es donde yo creo que va la estrategia regional de desarrollo. O sea, tenemos que ser capaces no solamente de crecer económicamente, sino que de llegar al desarrollo, y que ese es el desafío al 2018, de ser una región desarrollada. Y no crear, ¿no es cierto?, los bolsones de pobreza que se pueden dar por solamente dejar que la economía de la región siga creciendo sin preocuparnos del desarrollo en los aspectos, ¿no es cierto?, sociales y culturales, ¿no es cierto?, de la región. Nos quedan solamente un par de minutos, Miguel Ángel. ¿Qué debe hacer o qué puede hacer una persona que nos está viendo en este minuto, ¿cierto?, en el programa, que tiene estas cifras, que toma todos estos elementos y dice, a ver, ¿qué podría hacer yo en mi caso? Tengo mis hijos, están estudiando, hay opciones de trabajo, hay opciones de emprendimiento interesantes. ¿Cómo uno tiene que tomarle la mano, digamos, a este boom que está viviendo la región? Bueno, lo primero que yo le diría a nuestros espectadores acá es que uno de los elementos más importantes para salir de la pobreza es la educación, y por lo tanto nuestra región se tiene que educar. Y aquí tenemos que dar un salto, ¿no es cierto?, tanto en los aspectos del capital humano calificado y avanzado. Ahí hay que hacer un esfuerzo con los hijos, de todas maneras. Yo creo que ese es un gran mensaje en ese sentido. Ahora, aquellos, ¿no es cierto?, que tienen más vocación de emprendimiento, creo que estamos en una región que hoy día le permite a uno hacer un emprendimiento. Están, ¿no es cierto?, los programas del FOSI, los programas de Cercotec, ¿no es cierto?, Corfo, las mismas municipalidades también tienen áreas de fomento, y por lo tanto quien quiera tener un emprendimiento hoy día se están dando las condiciones. Y hay empresas tractoras, ¿no es cierto?, aquellas que tiran la economía local, que efectivamente necesitan servicios de calidad. Y por lo tanto también ahí hay un desafío, y hay un tema muy importante para quienes quieran tomar ese desafío. Pero aquellos que se sientan más cómodos, ¿no es cierto?, siendo dependientes, ¿no es cierto?, puedan trabajar, creo que también las condiciones, ¿no es cierto?, de una situación del empleo prácticamente pleno empleo. Prácticamente pleno empleo, ¿no es cierto?, es que da la condición de poder uno decir, ¿sabes qué? Hoy día puedo acceder a una mejor remuneración. Y las seguridades, digamos. Las seguridades que tienen eso. Y por lo tanto, hoy día tenemos un conjunto, ¿no es cierto?, de condiciones que hace que la región de Tarapacá sea una región atractiva para vivir. Tenemos una bella región, tenemos un desierto también bello, quien quiera conocerlo y aparte vivir en él, y por lo tanto creo yo que el desafío es a tratar de exigirle, ¿no es cierto?, a las autoridades, a nosotros las autoridades, a que nosotros tenemos que ser capaces de responder a ese desafío, un poco lo que tú decías, en infraestructura, cómo nosotros recibimos a la gente, ¿no es cierto?, ser capaces de tener casas disponibles, ¿no es cierto?, que en la construcción, incentivar a la empresa privada, ¿no es cierto?, a que construya, ¿no es cierto?, para que no se produzcan, ¿no es cierto?, estas burbujas inmobiliarias que no debiera ocurrir, ¿no es cierto?, por lo tanto tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de ir desarrollando nuestra región en todos los aspectos. Y estar optimista absolutamente, ¿no? Yo soy un optimista, creo que tenemos condiciones únicas y que nos van a permitir mirar con mucho optimismo el futuro, pero tenemos que ser críticos, ¿no es cierto?, en términos de cómo llegamos al desarrollo. Tenemos que pensar nuestra región, de qué región queremos para llegar al desarrollo. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por habernos acompañado en este programa. A ti, muchas gracias por la invitación. Conversamos hoy con Miguel Ángel Quesada, quien es secretario regional ministerial de Hacienda y también director de la Estrategia Regional de Desarrollo que se está dando a conocer en estos días en nuestra región. Por vuestra sintonía, muchas gracias. Aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira de Iquique Televisión. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.